Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro estudio Una vida con propósito. En esta sesión estaremos tratando nuestro tercer propósito. Fuiste creado para ser como Cristo. Una vez que está en la familia de Dios y experimenta el compañerismo, Dios quiere que pase el resto de su vida desarrollando las características de su familia, de la familia de Dios. Él quiere hacerle como Cristo. Si quiere saber cómo quiere Dios que usted sea, mire a Jesús. ¿Has escuchado la frase, Jesús cambió mi vida? La pregunta sería, ¿cómo ocurre esto? ¿Será que Dios me hace un lavado de cerebro? ¿Será que Dios descompone mi vida y me hace nuevamente? Pues déjeme decirte que esto no ocurre así. Para esto, en la palabra de Dios, Pablo nos muestra que hay una asociación en donde este proceso de cambio para ser semejantes a Jesús es posible. Lo invito a que usted abra su Biblia en la carta que escribe Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Debe darse cuenta de que Pablo usa dos frases para explicar la asociación. Estas son, lleven a cabo y produce. Lleven a cabo es nuestra parte y produce en la parte de Dios. Nosotros llevamos a cabo en lo visible y Dios trabaja en nuestro interior. Note que Pablo no dice trabajen por su salvación, sino que lleven a cabo, es decir, manifiéstenla. La Biblia dice que la salvación no se consigue por obras, para que nadie se jacte. La próxima frase dice con temor y temblor. ¿Qué significa esto? No significa que tengamos miedo a Dios, porque los hijos de Dios nunca necesitan tenerle miedo a su Padre Celestial. Jesús pagó todas las culpas de nuestros pecados sobre la cruz y hemos recibido la gracia de Dios, así que ahora somos parte de su familia. Si algo debiésemos temer es a que no pudiésemos fracasar en llevar a cabo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos tomar nuestra salvación en serio porque tiene implicaciones eternas. Ahora note la parte de Dios en su crecimiento. Mire la frase, Dios es quien produce en ustedes. Esa es la parte de Dios. Dios es la fuente de poder para cambiar su vida. Él dice, te daré el deseo, te daré el poder de hacer lo que necesitas hacer y para que sepas qué es lo correcto y lo hagas, te capacitaré, te habilitaré y te daré poder. Dios da la habilidad para crecer. Con esto en mente, necesita entender que allí están las tres herramientas que Dios usa para producir su carácter en nosotros, el carácter de Cristo. Y tienes tres elecciones que nosotros tenemos que hacer para llevar a cabo, según la manera en que actuamos, pensamos y respondemos. Ahora veamos las tres primeras herramientas que Dios usa para hacernos más como su Hijo Jesucristo. La primera herramienta que Dios usa para hacerle como Jesús es la Biblia. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De este modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Ahora, hay dos cosas que necesita recordar acerca de la Biblia. En primer lugar está la palabra de Dios, donde se fundamenta todo. Toda la voluntad de Dios para su vida ha sido revelada en este libro. Por medio de los principios, mandamientos y ejemplos de la Escritura, descubrimos el plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. En segundo lugar, el plan de Dios nunca se contradice la palabra de Dios. La segunda herramienta que Dios usa para hacerle como Jesús es el Espíritu Santo. Cuando compromete su vida con Cristo, Jesús pone su Espíritu Santo dentro de usted. Repito, no es un sentimiento, sino el Espíritu Santo de Dios mismo obrando en su vida. El Espíritu Santo le da poder que necesita para cambiar
La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 11, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. El Espíritu de Dios dentro de usted le dará el poder que necesita para cambiar, para dejar sus malos hábitos y desarrollar nuevos, para cambiar su manera de pensar y responder a situaciones de la manera que Jesús mismo lo haría. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios dice, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. No se pierda esta admirable verdad. Es por la operación del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros que podemos cumplir con los propósitos de Dios para nuestra vida y ser cada vez más como Cristo. El plan de Dios es decirnos cuánto debemos cambiar al revestirnos de Él y del poder que nos da para cambiar mediante su Espíritu. La tercera herramienta que Dios utiliza para hacerle como Jesús son las circunstancias. Así Dios usa la herramienta de las circunstancias que son los problemas, las dificultades, las presiones, el estrés, para moldearnos y formar nuestro carácter. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 nos dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note que Él no dice que todo lo que nos sucede es bueno, sin embargo dice que Él usará todo lo que sucede para nuestro bien. Todo lo que sucede, lo bueno y lo malo, Dios lo utiliza para hacerle crecer a usted y a mí. Entonces, ¿de dónde vienen los problemas? Vienen de una variedad de fuentes. La primera, podríamos decir, vienen del mundo pecaminoso, caído. Adán metió la pata y nosotros estamos viviendo las consecuencias de la metida de esas patas. Segundo, tiene un enemigo, su nombre es Satanás, y él quiere destruir su vida. Siempre él está trabajando en contra de usted. Y la tercera, podríamos decir, son las malas decisiones que usted está tomando o ha tomado, porque esas malas decisiones han causado a su vida muchos problemas. He aquí la asombrosa verdad. Realmente no importa de dónde vengan los problemas de su vida, Dios puede usarlos para su bien y lo hará si usted responde a ellos de una manera adecuada. Estas son las tres herramientas que Dios usa para hacerle más como Cristo: la Biblia, el Espíritu Santo y las circunstancias. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a entrar a la parte que nos corresponde a nosotros, que también tiene tres opciones que le ayudarán a ser más como Jesús. ¿Cuáles son esas tres opciones que necesita escoger para cooperar con el proceso de crecimiento espiritual de Dios? ¿Cuál es su parte en esta ecuación? Está aquí donde usted entra. Y la primera es que usted puede elegir lo que opina. Proverbios 4, versículo 23 nos dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Una traducción en lenguaje libre también nos dice: ten cuidado con lo que piensas, porque tu vida es moldeada por tus pensamientos. Todo lo que está en tu cabeza, todo lo que usted piensa, determina lo que siente, y como siente, determina cómo actúa. Así que si quiere cambiar su forma de actuar o sentir, debe empezar cambiando con su manera de pensar. En Efesios capítulo 4, versículo 23 nos dice: debe haber una renovación de sus pensamientos y sus actitudes. El cambio empieza con un pensamiento nuevo. La palabra bíblica para cambio es la palabra arrepentimiento. Esta palabra, que literalmente está escrita en griego, significa cambiar de mente, cambiar de pensamiento. Cuando usted y yo nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de pensar sobre Dios, sobre nosotros, sobre el mundo y sobre los demás. Cambiaremos nuestra perspectiva y así nuestro crecimiento espiritual empezará a desarrollarse, y el proceso de reemplazar los mitos, mentiras y pensamientos erróneos van a ser dirigidos hacia la verdad de Dios. Para crecer espiritualmente debe desafiar algunas antiguas formas de pensar, lo mismo que antiguos valores. Por ejemplo, hace unos años atrás, hace más de 12 años, yo tenía la intención de dejar de tomar y siempre lo hacía con mis propias fuerzas. Pero hasta que realmente dejé obrar a Dios en mi vida, ese hábito malo lo pude abandonar, y es allí donde ya pude cambiar, y es gracias a Dios que hace más de 12 años que no consumo alcohol. Por ejemplo,
Esto nos ayuda a pensar de que cuando usted quiere cambiar su vida en sus propias fuerzas o en su fuerza de voluntad, va a tener dificultades y no lo va a poder lograr. Todo el tiempo tiene usted querer tener control de su propia vida, pero la fuerza la obliga a que se incline hacia lo natural. Por lo cual, esto hace que usted termine yendo en otra dirección. Está bajo presión tratando de cambiar a fuerza de voluntad, pero pronto se cansará de controlar el timón de su vida y eventualmente lo soltará y su vida volverá al antiguo rumbo. La pregunta entonces es, ¿cómo renuevo mi mente? La Biblia nos dice en el Salmo 119, versículos 9 al 11, cómo el joven puede cambiar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No me dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La forma en que puede cambiar su vida es por la reprogramación de su mente con la palabra de Dios. Cuanto más llene su mente de la palabra de Dios, más transformará su vida. La segunda lección que le ayudará a ser más como Jesús es: puede decidir depender del Espíritu Santo de Dios minuto a minuto. De aquí es donde viene el poder de Jesús. Dio una hermosa ilustración y la vemos en el Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Una rama depende totalmente de la viña. Cuando la rama es cortada de la viña no da uvas. Una rama no produce fruto de sí misma. Tiene que estar conectada. Jesús dice, esa es la manera en que debemos estar relacionados con Dios. Debemos estar conectados. Dios tiene el poder para que usted y yo consigamos esto de una forma automática. Solo debe depender del poder de Dios. Cuando está conectado a Dios, depende de Él. El fruto es una obra interna. ¿Cómo se vería usted plantando un árbol viejo muerto y luego 2 semanas antes de la cosecha le atase unas manzanas? Se vería como tonto, ¿no cree usted? ¿Cómo sabe usted si está dependiendo del Espíritu de Dios? Es sencillo, revise su vida de oración. Según lo que ora, revele su dependencia de Dios. Si no ora, revela lo que no está dependiendo de Dios. ¿Qué significa depender de Dios? Significa orar continuamente por todo. Ore por todo, sobre sus decisiones, sobre sus sentimientos, sobre sus relaciones, sobre sus fechas límites, sobre sus compras, sobre todo, absolutamente sobre todo. Aprenda a depender del Espíritu Santo. Si vamos a hacer nuestra parte en lo que respecta al cambio, debemos elegir qué pensamos y debemos elegir depender del Espíritu de Dios minuto a minuto. Hay otra elección más que debemos hacer y es la tercera, que es poder responder a las circunstancias de la manera en que Jesús lo hizo. ¿Ve el paralelo entre los recursos de Dios y las elecciones suyas? Dios usa el recurso de su palabra, usted puede elegir leerla. Dios usa al Espíritu Santo, usted puede elegir depender del Espíritu de Dios. Dios usa las circunstancias, usted puede elegir cómo responder a las circunstancias. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Fíjese en la frase llevar a feliz término. La vida cristiana no es un evento de una sola vez, es un evento seguido por un proceso. Si alguna vez pregunta ¿cuánto tiempo toma volverse cristiano? Puede contestarse con toda certeza, un momento de por vida. Nació de nuevo e instantáneamente, pero debe crecer y desarrollarse por el resto de su vida. La historia nos cuenta que hubo un famoso psicólogo que fue prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Él recuerda que un día lo desvistieron, tomaron todo lo suyo, su ropa, su calzado, su familia, su anillo de bodas, todo lo que pudieron se lo quitaron. Pero estando enfrente de los soldados nazis se dio cuenta que había una cosa que nunca le podrían quitar.
y es su libertad de elegir su respuesta ante las circunstancias. Esta es la libertad más grande que Dios le ha dado. No puede elegir lo que le sucede, pero sí puede elegir cómo responder. Y si elige responder como lo haría Jesús, con amor, confianza, obediencia, fe, gozo y paciencia, descubrirá que Dios usa las circunstancias para hacerle una mejor persona en vez de una persona amargada. No puede elegir lo que le sucederá la próxima semana, el siguiente mes o el próximo año, pero puede elegir cómo responderá y hacer que la situación sea para su crecimiento o, dependiendo de su decisión, para el retroceso. Puedes hacer que la respuesta a esa situación sea un escalón más hacia la madurez o un canal hacia el fracaso. La elección es suya. Para terminar, piense y argumente sobre cómo algunos de los problemas y circunstancias con los cuales se enfrentó esta semana pudieron ser usados por Dios para hacerle como Jesucristo. Si hacemos nuestra parte, Él hará su parte y sucederá algo maravilloso. Cada vez seremos más como Jesús. Permítanme orar. Querido Padre, te damos muchas gracias por tu amor por nosotros. Gracias porque nos creaste para hacernos como tu Hijo Jesucristo, no para ser como dioses, sino misericordiosos. Gracias por darnos tu palabra, tu Santo Espíritu y tus circunstancias para ayudarnos a crecer. Queremos hacer nuestra parte a leer y estudiar tu palabra, a depender de tu Espíritu Santo y a responder en fe a todo lo que nos sucede. Haznos más como tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En la Iglesia Misionera Sion queremos ayudarte a ti a crecer espiritualmente, por lo cual hemos desarrollado escuelas de crecimiento espiritual. Pregúntale a tu anfitrión y visítanos en nuestra iglesia y en nuestra página de internet. Dios te bendiga.